Javier Molero, experto en redes sociales. Hola, Javier, buenos días. Muy buenas, Rosa, ¿qué tal? Oye, ¿cómo se informan los jóvenes? Porque ya sabemos que no lo hacen por los medios tradicionales. Pues sin duda las redes sociales, aunque haya gente a que le pese, no quiera ver esta nueva realidad, es donde pasan muchísimo tiempo al día, enganchados a los móviles, como prácticamente todos, y por lo tanto es una de las fuentes de información principales de los jóvenes a día de hoy. Y en esta campaña electoral también, ¿cuáles son las redes que más están influyendo? Pues ahora mismo las redes que están más de moda porque tienen más usuarios activos en España son tanto Instagram como TikTok. Sobre todo TikTok es la que ha irrumpido con más fuerza y es donde se están volcando más los partidos políticos para, como comentabais antes, enganchar a esa audiencia más joven porque, bueno, te comento un par de datos para que tengáis en cuenta la dimensión y la importancia de TikTok o las redes sociales en general. Y es que, por ejemplo, en TikTok, esta red social china tiene ahora mismo en España 16 millones de usuarios activos y el 41% de estos usuarios están entre 18 y 24 años. Por lo tanto, es brutal el alcance que tiene esta red social y esa obsesión de los políticos por captar el voto joven, lógicamente, ahora es mucho más asequible porque es más fácil trasladar sus mensajes, su imagen, hablar con más cercanía a través de las redes sociales y, por lo tanto, es una forma muy directa de enganchar con la audiencia más joven. Oye, Javier, ¿y qué partidos son los más activos o los que más seguidos, en TikTok o en Instagram? Pues a ver, ahora mismo los últimos partidos en llegar, por ejemplo, en su momento Podemos y Vox, son los que más movilización y más comunidad tienen en redes sociales, pero los partidos ya, más generalistas, como puede ser PSOE o Partido Popular, se han dado cuenta de esto y están volcando un montón de recursos en trabajar estas redes sociales también porque se han dado cuenta que ahí es donde está el electorado, donde pueden calar sus mensajes y al final esa cercanía que te puede permitir las redes sociales y ese lenguaje que hablan su propio lenguaje, adaptar el mensaje a ese canal, se han dado cuenta desde los gabinetes de comunicación de los partidos políticos que aparte de estar, no vale estar de cualquier manera, sino que hay que hablar el mismo lenguaje que se habla en redes sociales y por lo tanto se están adaptando muchísimo los mensajes y sobre todo adaptándose a los formatos porque se está imponiendo hoy en día el vídeo, TikTok es puramente vídeo y ya no vale con captar clips, por ejemplo, de un debate político y subirlo a cualquier red social, sino que se están adaptando mucho los mensajes con titulares, subtitulando los vídeos, creando contenido propio para estas redes sociales, por lo tanto se está viendo una movilización importante. ¿Y cuál es el lenguaje? Porque claro, no puede ser el mismo. ¿Cambian los protagonistas? Porque claro, hay protagonistas que tampoco entusiasman mucho a los jóvenes. Claro, lo único que al final se buscan como mucho titular, mucho mensaje muy directo, se sobreimpresionan en TikTok, por ejemplo, pues un clip de, un texto donde se resume el titular de lo que va el vídeo, se muestra mucho la cara de los protagonistas, de los candidatos. ¿Para qué? Para asociar un poco su mensaje a su cara y por lo tanto identificarlos muchísimo mejor y sobre todo lo que se trata, que siempre ha sido un poco la losa del político, es humanizarle. Y las redes sociales le están permitiendo acercarse muchísimo a la gente, mandar mensajes, prácticamente personales, mirando a cámara, hablando directamente al electorado, con mensajes muy claros. Digamos que se está abriendo esa vía de estrategia de cara a que su imagen sea muchísimo más cercana. Oye, Javier, ¿hay políticos influencers? Eso lo he hecho yo un poco más en falta. Todavía no están muy sueltos del todo. Creo que están demasiado dirigidos y falta esa naturalidad. Y es verdad que se aprovecha ahora mucho porque estamos en campaña y se intensifican muchísimo los mensajes. Hay un montón de publicaciones diarias en todas las redes, tanto de los perfiles personales de los políticos como de los perfiles de los partidos en sí. Pero es verdad que lo que es afianzar esa comunidad no solo se logra en campaña, sino que si quieres trabajar una comunidad, ahora que acaba la campaña tienes que seguir trabajándola si de verdad quieres que las redes sociales en un futuro, en futuras campañas, no vale con aparecer, bombardear ahora con mensajes, desaparecer 4 años y volver a aparecer cuando haya campaña. Porque al final la audiencia la tienes que fidelizar y te la tienes que ir ganando poco a poco. Oye, ¿qué pasa? ¿Que Twitter ya no está de moda o qué? Bueno, Twitter ahora mismo en España tiene como 11 millones de usuarios, se sigue utilizando lógicamente, pero la irrupción tan fuerte tanto de Instagram hace unos años como de TikTok parece que le han relevado como a un tercer plano. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Twitter todos los candidatos tienen su perfil propio, no paran de publicar, vuelcan muchísimo contenido tanto de sus mítines como de inmediatez. Bueno, pues esos mensajes clásicos de texto que hemos visto siempre en Twitter se siguen utilizando,
pero han tenido que abrir mucho el abanico y centrar los esfuerzos y repartirlos sobre todo en estas nuevas redes, porque es realmente donde está ahora mismo el electorado. Oye, ¿por qué crees que TikTok o por qué tienen más influencia en TikTok Vox y Podemos? Que son mensajes antagónicos, además. Sí, cuando llegaron se dieron cuenta, no sé si por un perfil mucho más joven, empezaron a trabajar estas redes sociales desde el principio, dándolas con muchísimo cariño, y es verdad que sus mensajes pueden ser más directos. Y entonces esos mensajes calan más y es más fácil de viralizarlos que otros. Se caen en el peligro, bueno, pues de polarizar, de lanzar mensajes muy extremos simplemente por viralizar y no lanzar mensajes más profundos, pero sí que es verdad que trabajan muy bien estas redes sociales, no solo por el mensaje, sino por adaptar su mensaje al formato. Trabajan muy bien el vídeo, hacen piezas ad hoc para estas redes sociales y por lo tanto se mueven muchísimo más. Y TikTok es una red ahora mismo que es muy generosa con los alcances y con las visualizaciones. Y es muy asequible que cualquier vídeo que cuelgas en TikTok desde estos perfiles pues se viralice, se comparta. Al final las redes sociales hay que entender que son bidireccionales, porque al final cuando un político, por ejemplo, en un medio más tradicional, como una entrevista de radio, de prensa, en televisión, tú no le puedes rebatir, la gente que lo está viendo no le puede contestar, pero en cambio en redes sociales te están hablando a ti y tú puedes interactuar con ellos, bueno, pues comentando, compartiendo, dando tu visión, y de hecho hay muchísimos perfiles que se crean alrededor del mensaje político y de esta conversación política que al final no hacen otra cosa que hacer eco del mensaje y debatir en redes y comentar y publicar sobre política. Por lo tanto, algo que es un tema tan arduo y que para los jóvenes estaban un poco más desenganchados, se está abriendo mucho debate también político en las redes sociales y por lo tanto se están acercando muchísimo esta temática a donde están hoy en día los jóvenes. O sea que a través de las redes sociales los jóvenes están más interesados en política que antes. Lógicamente, ahora mismo los jóvenes a lo mejor no ven tanto telediario, tantas noticias, no escuchan tantas entrevistas, a lo mejor no saben los debates políticos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la política no está en el centro de sus intereses, pero es que hoy en día, estando en su móvil, la política salta a sus móviles y se mezclan momentos de entretenimiento donde están consumiendo las redes para entretenimiento, para hablar con sus amigos, para consumir contenido que les interesa, y les saltan automáticamente pues mensajes de política, porque al final el algoritmo de las redes sociales, en cuanto tú interactúas con un vídeo que trata de política, ya te van a ir mostrando más vídeos relacionados. ¿Por qué? Porque piensan que tienes interés en ello, y cuanto más contenido de este consumas, pues más va a ir saltando a tu móvil, y al final tú no tienes que hacer nada, no tienes que ir a buscarlo, sino que es el contenido el que salta a tu pantalla. Oye, Javier, muy interesante. Javier Molero, de verdad, experto en redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ¿va a haber mucha abstención de los jóvenes? ¿Tú qué crees? A ver, yo creo, sinceramente, que no. Porque creo que cada vez están más concienciados. Creo que cada vez se sienten más protagonistas y también tienen que aprovechar que tienen un momento para dar su opinión a través de un voto. Y creo que las redes sociales, aunque no son decisivas a día de hoy, ni mucho menos, vamos a decir que las redes sociales a mí me pueden influenciar muchísimo y cambiar la tendencia de un voto, pero sí que es verdad que creo que los jóvenes pueden ser más partícipes gracias a que van a tener pues más contenido, más información, y creo que van a tener más capacidad de decisión y de sentirse más identificados con un candidato o con otro. Bueno, muy interesante, Javier Molero. Gracias por estar en este programa. Oye, pues mira, si sirven para